días. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a uno de los textos más importantes de la historia, el Génesis. Pero claro, leer un documento tan antiguo tiene su miga. No podemos simplemente abrirlo y ya, como si fuera un libro de hoy. Para entenderlo de verdad tenemos que viajar en el tiempo y meternos de lleno en el mundo en el que nació. Un mundo vibrante, complejo y a menudo bastante violento. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a un mensaje que fue escrito para los antiguos israelitas, gente que acababa de salir de Egipto y vivía en el desierto? Su mundo, sus creencias, sus miedos, no tenían nada que ver con los nuestros. Entender su punto de vista es la única llave que tenemos para descifrar el verdadero sentido del texto. Así que, para empezar a responder, lo primero y más fundamental es el contexto. Es un error muy común intentar leer estos textos con nuestra mentalidad del siglo XXI. Antes de nada, tenemos que entender a quién se dirigía originalmente. Y esta idea va a ser nuestra guía. Es una reflexión clave que hace el autor Charles E. Hommel en su análisis y no puede ser más clara. El significado original no es solo un dato curioso para historiadores, es la base de todo. Antes de preguntarnos qué significa para nosotros, es imprescindible saber qué significó para ellos. La herramienta que se usa para esto tiene un nombre un poco técnico: interpretación histórico-artística. Suena complicado, pero la idea es muy sencilla. Se trata de analizar el texto como lo que es, una obra literaria, pero dentro de su momento histórico. Básicamente, lo que vamos a hacer es intentar escuchar el primer capítulo del Génesis con los oídos de sus primeros oyentes. Y ese mundo, el de sus primeros oyentes, estaba lleno de historias, de mitos sobre cómo empezó todo. Israel no apareció en un vacío cultural, ni mucho menos. Estaba rodeado de civilizaciones muy potentes, y cada una tenía su propia versión de cómo se creó el universo. La forma de ver el mundo que dominaba en aquella zona, en el antiguo Oriente Próximo, era politeísta. ¿Qué significa esto? Pues que no creían en un solo dios, sino en muchos. Y además, estos dioses a menudo estaban peleados entre sí. Y lógicamente, sus mitos de la creación reflejaban esto. Eran historias de batallas cósmicas, donde el mundo nacía de la violencia y del caos. Vale, y ahora es cuando se pone interesante, porque vamos a ver ejemplos concretos. Vamos a explorar esos ecos de la creación que resonaban por todas partes en la época, las historias que formaban el paisaje cultural de los antiguos israelitas. Esta pequeña línea de tiempo nos ayuda a situarnos. Vemos que había historias sumerias miles de años antes de Cristo, luego el famoso Enuma Elis de Babilonia y, por supuesto, los mitos egipcios que eran una presencia constante. O sea, que el Génesis no surge de la nada. Entra en un diálogo con una tradición de mitos que ya era muy antigua. En Sumeria, por ejemplo, los relatos nos hablan de todo un panteón de dioses en guerra contra Namu, que era como la personificación de un mar caótico y primordial. La creación para ellos era el resultado de dominar esa fuerza violenta. Si nos vamos a Egipto, la historia cambia un poco, pero el eco es parecido. Allí, el dios Sol, Ra, nace de un abismo de agua, de un caos inicial, y a partir de ahí pone orden y crea el mundo. De nuevo la misma idea. La creación surge de un vacío acuoso y desordenado. Y llegamos al que quizás es el mito más conocido de todos, el Enuma Elish de Babilonia. Y ojo, porque esta epopeya no era solo un cuento sobre la creación, era, en toda regla, propaganda política y religiosa, escrita para justificar porque el dios Marduk y por extensión la ciudad de Babilonia debían estar por encima de todos los demás. Bien, ya hemos preparado el escenario. Hemos visto cómo era el mundo y ahora llega el momento clave, el punto en el que el relato del Génesis se vuelve absolutamente revolucionario en comparación con todo lo demás. La comparación que tenemos aquí es que es brutal. Donde los pueblos vecinos veían a un montón de dioses en guerra, el Génesis presenta a un único dios soberano que lo controla todo. Donde ellos veían una creación que surgía de la violencia, el Génesis describe una creación ordenada, que nace simplemente de la palabra. Y quizás el cambio más radical de todos. Los humanos no son creados para ser esclavos de los dioses, sino que son portadores de la imagen de Dios, lo que sienta una base increíble para la dignidad humana. El caos es sustituido por orden y propósito. Y es importante que quede claro que esto no es un descubrimiento de ayer.
Esta relación entre el Génesis y los mitos de Mesopotamia lleva siendo un tema de debate académico muy intenso desde hace más de 100 años. Las similitudes en la forma son innegables, pero es que las diferencias en el fondo son abismales. Todo esto nos lleva a la conclusión, a la pregunta fundamental que surge de todo este contexto. ¿Qué hacemos con estas similitudes y a la vez con estas diferencias tan bestias? Al final, el punto crucial es este, el número 1. El paso de un panteón de dioses caótico a un único creador soberano. Si lo pensamos fríamente, es probablemente el salto conceptual más radical de toda la historia de las religiones. Y de esa idea, de ese uno, se deriva todo lo demás. La dignidad del ser humano, el orden del universo, la naturaleza de lo divino. Y aquí está el meollo de la cuestión. ¿El autor del Génesis estaba simplemente cogiendo prestados temas y formas literarias comunes de su época para darles un nuevo significado? ¿O por el contrario, estaba escribiendo una polémica en toda regla, una confrontación directa contra esas otras formas de ver el mundo, usando su mismo lenguaje para desmontar sus ideas? Esta es la pregunta que sigue fascinando a los expertos. Así que, la próxima vez que leamos esas primeras páginas, la pregunta a lo mejor no es solo ¿qué dice el texto?, sino ¿a quién le está respondiendo? Porque el Génesis no es un monólogo. Es nuestra oportunidad de asomarnos a un diálogo milenario sobre las preguntas más grandes, sobre Dios, sobre el mundo y sobre nuestro lugar en él.